¿Cómo funcionan los semáforos? ¿Cómo se regulan? ¿Por qué duran lo que duran? ¿Por qué siempre pensamos que ese semáforo que me pilla de camino al trabajo siempre está en rojo? Hemos visitado la sala desde la que se controlan todos los semáforos de la capital de España, el Centro de Gestión de Movilidad de Madrid. Nos acompaña Marta Alonso, que es la directora general de Gestión y Vigilancia de la Circulación de Madrid. Bueno, ¿dónde estamos entrando? Bueno, pues estamos entrando en el Centro de Gestión de Movilidad. Como ves, aquí tenemos un video wall, una serie de pantallas donde vemos las imágenes de las cámaras de gestión de tráfico. Ahora estamos viendo aquí en enorme, para que se hagan una idea los oyentes, hay una pared entera llena de cámaras en las que estamos viendo los coches, los cruces de toda la ciudad. Eso es. Bueno, vemos los cruces en los que tenemos cámaras. Eso es la zona de Cibeles, sí, de Paseo del Prado. Estamos viendo una zona desde la antorcha de M30 que llamamos, que nos permite enfocar M30 hacia Puente de Ventas. Estamos viendo Castellana con Sinesio Delgado. Vale, o sea, estoy viendo que ahora, por ejemplo, la cámara que está en Cibeles se está moviendo para seguir a determinados coches o determinados flujos. No, eso lo podéis hacer todo desde aquí. Eso se hace todo desde aquí. No lo pueden hacer todos los operadores. Entonces se van moviendo en función de lo que interese ver. Si interesa ver un determinado flujo, si tenemos alguna zona complicada, porque hay veces que es necesario enviar a personas, a agentes de la autoridad, para solventar determinadas incidencias. Y es por eso por lo que ves que aquí en este centro, aparte de operadores de sala, hay policía municipal y hay agentes de movilidad que sirven de enlace con el personal de calle en caso de que se tengan que desplazar a algún cruce a atender personalmente la incidencia. Vale, Alfonso, ¿aquí qué estamos viendo? Bueno, pues aquí estamos viendo, en este caso estamos viendo Cibeles, el eje de Recoletos. Estamos controlando la zona centro de Madrid, todo lo que estaría dentro del interior de M30, que es lo que consideramos el lote 1. Vale, ¿cuáles son las incidencias más habituales? Que haya un... Pues las incidencias más habituales, a lo mejor pues un vehículo averiado, un accidente, una actuación de bomberos o una obra. Vale, háblame de los semáforos. ¿Los semáforos los controláis desde aquí? Los semáforos, todos los semáforos de Madrid se controlan desde aquí, concretamente desde estos puestos que tienes aquí a tu izquierda. Madrid, en cuanto a semaforización, para su gestión lo tenemos dividido en tres zonas. A ver, Madrid tiene más de 2.400 cruces semaforizados. Nosotros, nuestra unidad de gestión, por así decir, es el cruce semaforizado. Hay cruces muy sencillos, que tienen el típico cruce en cruz, que tiene pocos semáforos, o hay cruces muy complicados, como pueden ser pues la propia Cibeles, que estamos viendo ahora. El sistema de semáforos tiene una parte de infraestructura en calle, que es lo que conoce todo el mundo, el semáforo, que puede estar en columna o en báculo. A ver, explícame eso. Columnas son las columnas, sí. El palo, báculos son los más altos, que hacen como forma de garrote y que te quedan encima de las vías principales. El palo que arriba se tuerce, ¿no? Y te queda el semáforo justo encima de ti. Eso es el báculo. Vale, perfecto. Eso es. Luego, estos semáforos tienen luces, no porque sí, estos semáforos tienen luces y cambian sus luces, porque se les manda a través de lo que se denomina regulador. El regulador son unos armarios que están en las calles y que son, podríamos decir, pues como los ordenadores que mandan al semáforo. Desde cada uno de esos reguladores, mediante fibra óptica, se conectan a unos nodos y finalmente llega aquí, a este centro. Estamos hablando que tenemos más de 17.700 kilómetros de fibra óptica instalados en Madrid para llegar aquí, para los semáforos. ¿De acuerdo? ¿Es semáforos? ¿Tenéis contados cuántos hay? Nosotros tenemos contabilizados por componentes. Cabezas de semáforos, es decir, lo rojo, verde, peatones, sí. Tenemos más de 55.000. Luego tenemos, una componente de semáforos que no hemos dicho, que son los avisadores acústicos, que tenemos más de 10.000, que son los que nos facilitan el paso a las personas ciegas. Tenemos algo muy importante también: la programación semafórica, la regulación semafórica de Madrid no es estática. No siempre los semáforos duran lo mismo.
¿Qué me dices? Eso te digo. Entonces, en su inmensa mayoría, salvo algún cruce muy sencillo que sea simplemente cruzar una calle, no una intersección, tenemos espiras localizadas en el pavimento que, en función de dónde nos van llegando las colas, van ajustando el tiempo que se da a un movimiento o a otro. A ver, esto yo no tenía ni idea. O sea, en el suelo, en el pavimento, sí, tenemos espiras. Tenemos detectores. Espiras son detectores, ¿no? Eso es. Son detectores que os dicen si hay mucho tráfico o menos tráfico, y con eso reguláis los semáforos. Con eso se hacen variaciones y se puede modificar el tiempo que se da a cada uno de los movimientos de una intersección. Pero esto, o sea, para que me haga yo una idea, ¿esto hay en las 10-15 calles principales o esto 7.500 tenemos. 7.500 sistemas bajo el asfalto para detectar cuántos coches pasan por 7.500 zonas de Madrid. Eso es. Traducido a calles, pues es que depende, pero vamos, si contamos con calles que a lo mejor puedan ser de 2 carriles por sentido y 2 sentidos, pues 7.500 entre 4, pues aproximadamente por los 2.000 cruces, o cuenta entre 1.800, 2.000 cruces de los 2.400 que tenemos semaforizados. Alguno pequeñito, pues claro, no necesita las espiras, pero la mayoría tienen espiras. Nosotros, digamos, tenemos como 3 tipos de regulación. Tenemos, digamos, los reguladores tienen, podríamos decir, unos programas base, sí, por así decir. Y luego, esa programación se puede ir modificando. Hay algunos, dependiendo de la complejidad y del cruce y demás, que van, podríamos decir, con lo que se llaman planes horarios, que básicamente es en determinados momentos que hay hora punta y que los movimientos son diferentes que cuando es hora valle, pues entra una programación y luego en la hora valle entra otra programación. Pero también tenemos otros que son, sobre todo en los puntos más conflictivos, como por ejemplo Cibeles, ¿verdad? Tenemos el sistema que se llama adaptativo, en los que se está, digamos, como tomando datos de este tráfico y de estos pasos de forma continuada, y entonces se puede variar de manera inmediata. Y lo que se cambia es el tiempo que dura cada color del semáforo. El ciclo es el tiempo completo que va desde que el semáforo está en verde hasta que vuelve a ponerse en verde. Eso es el ciclo. Hablamos de cómo se establece esa duración con Guadalupe Hernández, que es la jefa adjunta del Departamento de Tecnología de Tráfico de Madrid y es una de las más veteranas de este centro de control de semáforos. Por ejemplo, los peatones. Tenemos que cuidar a nuestros peatones, es decir, que hay que darles siempre un tiempo mínimo de paso para que cualquier peatón pueda cruzar una calzada sin temor a ser atropellado. Entonces, se calculan unos tiempos dentro de unos límites. Quiero decir que no podemos tener unos ciclos infinitos, tenemos que tener unos ciclos en que sepamos que el peatón o el conductor no se van a impacientar. Hay mucho tráfico, el ciclo es más alto, pero también es cierto que hasta un cierto límite. ¿El semáforo siempre está en verde más tiempo para los coches que para los peatones? No se puede generalizar. Es decir, que dependiendo de la intersección. Quiero decir que si es una intersección, por ejemplo, una vía muy amplia, la principal, y una vía estrecha, la perpendicular, pues posiblemente los peatones en esa vía estrecha tengan un tiempo desproporcionado al tiempo de la al ancho de la calzada, pero es porque que le da para ir y volver. Claro, pero ¿por qué? Porque la vía ancha y la vía con más tráfico, más que vía ancha, vía con más tráfico, necesita más tiempo de verde. Entonces, como las fases, si son 2 fases, van de alguna manera unidas, es decir, cuando está pasando la vía principal, está pasando también el peatón de la vía secundaria. O sea que de alguna manera van vinculadas. ¿Cómo se calcula cuánto tiempo se pone un semáforo en ámbar? No, el semáforo en ámbar siempre dura 3 segundos. ¿Siempre? Siempre. En toda España, además. Y nosotros hemos averiguado, porque eso es un tema que siempre se ha dicho, ¿por qué dura tan poco? Para algunos dura poco, porque 3 segundos le parece poco. Y entonces nos han dicho, ¿por qué en otros sitios es más largo el ámbar? No, yo he estado averiguando y prácticamente, no lo sé si en algún país de Europa me lo he dejado pasar, pero lo que sí digo es que dura 3 segundos. Pero, ¿y para los peatones? El semáforo intermitente, eso sí que varía más. Claro, el semáforo intermitente, verde intermitente, sí, tiene una duración que es función del ancho de la calzada.
Es decir, que si una calzada tiene 3 carriles, tiene un verde intermitente superior al que tiene 2. Porque realmente cuando se pone en destellos el peatón en verde, el peatón no debería empezar a pasar, debería mantenerse en la acera. Hay algunos peatones que corren, otros peatones que apuran, pero aún así les damos 3 segundos como mínimo entre que empieza el vehículo, se le va a poner su fase verde, y cuando se corta el peatón. O sea, de tal manera que hay 3 segundos de seguridad añadido. Desde que al peatón se le pone rojo hasta que al coche se le pone en verde, ahí pasan siempre 3 segundos. Como mínimo 3 segundos. Puede llegar a durar un poquito más dependiendo de lo peligrosa que pueda ser la vía, una salida de la ciudad. Quiero decir que podemos llegar a 4 segundos, incluso 5, depende, pero en principio, como forma general, 3 segundos. En una calle larga, en la que hay varios semáforos para coches, ¿se regula de tal manera que al coche siempre le toque uno en rojo para evitar que los coches cojan mucha velocidad? No, las vías normalmente las tenemos, las rutas, que nosotros desde el punto de ingeniería de tráfico las llamamos rutas, ¿vale? Siempre se marcan a 50 km/h. Esa banda, digamos, de coordinación tiene un ancho, pero dentro de ese ancho, digamos que el conductor se puede mover a otras velocidades. Es decir, que puede llegar a 80 kilómetros si quiere, porque eso sí que nosotros no lo podemos regular. Podemos calcular que el vehículo vaya a 50 km/h. Es decir, que esa banda nunca la ponemos a mayor velocidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo qué sentido vaya más cargado, puede ser, por ejemplo, en una vía que es de único sentido, está muy claro, solo tiene un sentido y es muy fácil tener una onda verde. En una vía de 2 sentidos dependerá de lo cargada que vaya un sentido o el otro, entonces se facilitará ese movimiento para que el conductor y no se formen congestión de tráfico en ese sentido, porque el otro sentido no es que me despreocupe de él, pero digamos que hay que dar una prioridad al sentido más cargado. Los oyentes que nos estén escuchando ahora tendrán en su cabeza seguro algún semáforo que siempre les toca en rojo. ¿Eso es porque es así o eso es una cuestión subjetiva? Es una cuestión subjetiva, porque depende del momento en que llegue, depende de las cargas de tráfico, depende de las horas del día, etcétera. Los ciclos, lo mismo, es decir, cuando hay más congestión de tráfico, el ciclo es alto, pero por ejemplo por la noche, pues el ciclo es desde que un semáforo, por ejemplo, se pone en verde hasta que otra vez se pone en verde, es cíclico, ¿vale? Eso es el ciclo. El ciclo es para todos los semáforos de una intersección que están gobernadas por un regulador. Sí. Ese es el ciclo. Pero, por ejemplo, en un momento, una hora punta de tráfico, unas 8:30 de la mañana, ahí el semáforo en verde para los peatones es muchísimo más corto. No tiene por qué tampoco. Quiero decir que el peatón siempre va a tener un tiempo mínimo. Es decir, cuando hablo de tiempo mínimo no significa poco, sino que significa suficiente. Y está calculado a 0,5 metros por segundo el peatón para que pueda cruzar la calzada. ¿Eso está calculado con calculadora? Claro, quiero decir, el mínimo que se da es el mínimo. Es decir, que en otros puntos tendrá más, pero mínimo entre verde más destellos de verde, mínimo es 0,5. ¿Cuánto puede? Piense en el ejemplo más extremo, ¿vale? En un momento de muchísima densidad de tráfico que haya que tener ciclos de verde amplios para un semáforo. ¿Cuánto puede llegar a estar en verde el semáforo que más tiempo está en verde de Madrid? Pues mira, te voy a responder con una cosa histórica, ¿vale? Había una intersección en la ciudad de Madrid que era de 180 segundos, el ciclo, 3 minutazos. Entonces los peatones se impacientaban muchísimo para poder pasar, pero claro, era una salida natural de la ciudad, del centro, y claro, requería que se hiciera eso porque si no se nos colapsaban intersecciones del interior. Yeah. Actualmente el ciclo normal en Madrid puede estar entre 90 segundos, 94, 100 segundos. Ya si vamos elevando un poco, estoy hablando de ciclo, ¿vale? Pues puede llegar a 150 aproximadamente el ciclo. Entonces digamos que nos movemos en un abanico entre 70 y 150 segundos. Si vosotros detectáis que en Cibeles ahora hay mucho tráfico, ¿no? Y se varía y se regulan los tiempos y tal, ¿eso afecta a todos los semáforos de alrededor? Efectivamente, mira, si tú ves esta pantalla,
Nosotros digamos, tenemos, como podríamos decir, como varias unidades de gestión. Uno, lo que llamamos la línea, que es donde se marca la onda verde. La onda verde es que si tú arrancas desde el semáforo donde se inicia ese itinerario, puedes recorrer el itinerario a 50 kilómetros por hora con todos los semáforos en verde, por eso se llama onda verde. Eso existe. Eso existe. Eso es un unicornio azul, vamos. No, yo no lo he visto en mi vida. No, lo que pasa que claro, tienes que salir por así decir, el primero del semáforo e ir a 50 kilómetros por hora. Pero sí existe. Entonces, esos son pues los itinerarios, luego tenemos subáreas y luego áreas. Todo esto tiene una coordinación, de tal manera que si nosotros modificáramos un tiempo de un semáforo, sí, se modifican todos los que están coordinados. Claro, lo que pasa es que igual estás arreglando la situación en un punto concreto y estás liándola en otro punto. Vale, pero para eso lo podemos hacer en determinados momentos, pero para eso tenemos lo que se llaman forzaduras. A ver. Las forzaduras, si tú miras en la pantalla, verás que hay unas zonas que te aparecerán en azul. Sí. Eso quiere decir, cuando nosotros tenemos, eso es un cruce, ¿vale? Ese es un cruce donde tenemos una forzadura. Es un cruce que se está regulando y se está inspeccionando de manera más, podríamos decir, individualizada, porque hay un problema puntual. Entonces, los que ves en la pantalla que están en verdes están con su regulación normal y los de azul están ahora mismo con una forzadura. Nosotros también lo que tenemos, habrás visto en algunos semáforos, unas cámaras que tienen forma circular. Sí. Eso es lo que denominamos PTZ. ¿No multan? No. En ocasiones pues necesitamos ver algún cruce por si tenemos que hacer algún ajuste. Entonces, con esas cámaras PTZ, ¿qué hacemos? Observamos el cruce en detalle y vemos si necesitamos cambiar la regulación base, por así decir, y dar más tiempos o menos tiempos. Si abren, por ejemplo, un centro comercial, pues te van a salir por donde antes a lo mejor no salía prácticamente nadie, va a empezar a haber mucho más tráfico de vehículos, no puedes seguir manteniendo la misma programación, tienes que cambiarla. Entonces, con las PTZs pues nos sirven para ver el cruce y para monitorizarlo. ¿Cómo se decide en qué semáforos se instala las señales acústicas para los ciegos? Es que las señales acústicas se instalan por norma en todas las instalaciones nuevas, se instalan siempre. Ahora, es cierto que en algunos cruces donde todavía a lo mejor no tienen señales acústicas, pues se ponen pues a petición de a lo mejor alguna persona que lo necesita, porque en su ruta, claro, porque su ruta habitual para ir al trabajo o para donde vive necesita de esos avisadores acústicos, también lo solicita la ONCE. ¿Cómo se decide dónde se pone un semáforo? Me imagino ahora, por ejemplo, se hace un nuevo desarrollo urbanístico en las afueras de Madrid. Ahí se pone semáforo desde el inicio, no se pone, ¿cómo se decide? Pues con carácter general depende, bueno, para determinar dónde hay que poner un semáforo, un cruce, semaforizar un cruce, es necesario ver el volumen de tráfico que hay y también el volumen peatonal. Debes tener un suficiente volumen de tráfico y un suficiente volumen peatonal para no hacer del cruce un cruce inseguro. Porque si un semáforo está mal puesto, por ejemplo, está en un sitio donde no hay prácticamente demanda peatonal, los conductores van a tender a saltarse el semáforo y lo acabarán haciendo de manera habitual, con lo cual en el momento en el que haya un peatón pues puede correr grave riesgo su seguridad vial. Y también en sentido contrario también pasa lo mismo. Si ponemos un semáforo en un lugar donde no pasan prácticamente vehículos, los peatones se van a acostumbrar a pasar no haciendo caso del semáforo, con lo cual también puedes incrementar el riesgo de sufrir un accidente. O sea que a veces poniendo un semáforo en un sitio en el que no haga falta porque no hay suficiente tráfico, se está haciendo de ese punto más inseguro que antes. Exactamente, se podría hacer. Y estos semáforos que yo por lo menos cada vez veo menos
no sé si ustedes lo confirman o no, en los que el peatón tiene pulse aquí para verde. ¿Esto sigue existiendo? ¿Se siguen poniendo? Sí, se siguen poniendo en aquellos puntos donde se estima que no hay mucho peatón, pero es necesario ponerlo por seguridad. Si ese semáforo no necesita tener coordinación con el resto, una vez que se pulsa, espera muy poco tiempo, ¿vale? Muy poco tiempo quiere decirse que entre 3 segundos y 30 segundos como mucho espera el peatón para que se ponga en verde. Siendo honestos, ¿todos los pulsadores funcionan? Todos los pulsadores funcionan. Quiero Lo que decir, pasa, Aquí viene el matiz. Lo que pasa que también nos encontramos con algunas calles. Hay una, por ejemplo, aquí muy cercana, que tiene pulsadores, pero el pulsador no funciona a las 24 horas del día. Vale. Porque en la zona en la que nos encontramos, la distribución de tráfico que hay es completamente diferente por la mañana y por la tarde, o incluso entre día laborable y fin de semana. Por esta zona en la que nos encontramos, los fines de semana no hay apenas tráfico peatonal. Entonces el pulsador está funcionando, pero en hora punta hay intensidad de tráfico y de peatones suficiente como para que funcionen como un semáforo al uso. Por eso en ese caso no funciona el pulsador, pero en ese caso no pone peatón pulse, no está intermitente. Hay que fijarse en ese claro, en ese caso. momento pone solamente espere verde. ¿Y por qué en Madrid no hay lo que sí he visto en otras ciudades, semáforos en los que para el peatón se le pone la cuenta atrás de estos segundos te quedan hasta que se te va a poner en verde? ¿Por qué en Madrid no hay eso? Bueno, pues un poco también por lo que hemos comentado antes, porque en Madrid los tiempos de los semáforos no son estables, los tiempos de cruce no son siempre los mismos. Y cuando nos encontramos en los sistemas que denominamos adaptativos, los sistemas adaptativos son capaces de cambiar la duración de cruce justo cuando se está produciendo. En el instante. En el instante, en mitad de la fase. Entonces, a lo mejor puede que en el momento de inicio de cruce te esté dando 20 segundos, pero ocurre algo que dice con 20 no, es suficiente con 15. Entonces, sería para el peatón mucho más complicado el que empezara una cuenta atrás desde 20 segundos y de repente se te pierdan segundos. ¿Hay alguna hora del día en el que haya tanto tráfico y tan loco que el sistema de semáforos soporte una tensión o una presión superior al resto? No, el sistema de semáforos no soporta tensiones. La tensión la soportáis vosotros, ¿no? Efectivamente, no, el funcionamiento está muy automatizado, está muy preparado, se hacen mejoras y mejoras continuas para que pueda soportar todo. Los sistemas de comunicación pues están dimensionados para ello y bueno, es un sistema seguro, no hemos tenido, yo creo, ninguna vez que se nos hayan ido todos los semáforos ni. ¿Eso no ha pasado nunca? ¿Un apagón total de los semáforos? Que yo recuerde, no. Yo creo que si eso pasara, o sería porque esto se ha destruido totalmente, o sería porque Madrid se ha quedado sin luz. No queremos ni una cosa ni la otra. Evidentemente, bueno, pues alguna avería, hay averías. Las averías también tenemos un sistema automatizado para detectar determinadas averías. Cuando un semáforo se estropea, ¿a vosotros os pita aquí? Hay determinadas averías que sí que nos salen. Por ejemplo, si abrieran averías y no averías, también sistemas de seguridad. Si se produce un derribo, pues nos podemos enterar aquí o no, dependiendo de si se apaga o no el cruce. Ya. Depende, porque hay veces que puede estar el tiras. semáforo tumbado, pero sigue funcionando. Eso es. Claro. Lo que ocurre que hay en esos casos, como suelen ser accidentes, los derribos que van acompañados de un parte con policía, pues la policía enseguida nos avisa. Vale, ¿aquí qué estamos viendo? Esto es una columna que se ha derribado esta mañana por un accidente. Sí. Y hasta que se rehaga la cimentación se pone un portátil. Un semáforo portátil. Eso es, para que siga el servicio. ¿Pero es habitual que se derribe el semáforo? Claro, lo mismo que es habitual que atropellen personas o que tengamos un accidente de tráfico o que haya incidencia. ¿Cuánta vida útil tiene un semáforo?
Pues depende de si lo derriban o no. Sí, eso es un tema bastante importante, sí, entiendo. Depende. No, la vida útil de un semáforo es que un semáforo tiene muchas componentes. Un semáforo tiene las ópticas, tiene la parte de fuera estructural, o sea, bien las columnas o bien los báculos, que hay que pintarlos, repintar, proteger. Tiene la fibra óptica, que tiene un rango de vida bastante elevado. Tiene los reguladores. Tiene los avisadores, entonces al final yo no sé una vida media que puede tener. Tener puntos eléctricos en toda la ciudad, eso tiene que ser una pasta en cuanto a factura de la luz, ¿no? Bueno, realmente si lo comparas con el coste del alumbrado, somos muy baratitos. Realmente tengo que decir que todo este sistema que tienes aquí, comparado con otras instalaciones que hay en la ciudad de Madrid, es barata. Y en luz todo es LED. Tenemos todo LED, lo tenemos todo en bajo consumo, y yo creo que desde que empezaron casi a surgir los LED, o sea, ya vamos con la segunda o la tercera renovación de LED, cada vez a menos consumo. Y por la noche funcionan todavía con más baja tensión, es decir, que por el día es a 42 y por la noche es a 25. ¿En serio? Esto yo no sabía. O sea, la potencia de la luz del semáforo es Exacto. menor por la noche porque hace menos falta, claro. El regulador se alimenta lógicamente a 220, pero los semáforos, el consumo por el día es a 42 y por la noche es a 25, porque se entiende que no es necesaria tanta luminosidad por la noche en sí, ¿no? Una pregunta un tanto delicada. ¿Se puede hackear el sistema de semáforos de una ciudad? Ahora unos hackers pueden coger y poner patas arriba a Madrid. Bueno, nosotros contamos, claro, con medidas de ciberseguridad. Entonces, bueno, de momento no nos ha ocurrido. Sí que en algún caso pues hemos recibido avisos de los sistemas de seguridad que había alguien intentando acceder, pero de momento no ha habido problema. Porque eso sería un problema de seguridad muy grave. Sería un problema importante. We're born with millions of little lights shining in the dark, and they show us the way. One lights up every time you feel love in your heart. One dies when it moves away. One went out in the back streets of Manchester. One went out in an airport in Spain. One went out, I've no doubt, when I grew up and moved out, at the place where the boy used to play. One went out when Uncle Ben got his tumour. We used to fish and I fish no more. Though we will not return, I know one still burns on a fishing boat of the New Jersey shore. On a fishing boat of the New Jersey shore. We're born with millions of little lights shining in the dark, and they show us the way. One lights up every time we feel love in our hearts. One dies when it moves away. We're born with millions of little lights shining in our hearts, and they die along the way, till we're old and we're cold and we're lying in the dark. 'Cause they'll all burn out one day. They'll all burn out